ofrenda, ¿ok? Mi ofrenda al Señor. Diga conmigo, mi ofrenda al Señor. Y solo quiero tomar esta pequeña pregunta, lo que dice la palabra del Señor en Malaquías 1:13. Solo es esta pregunta que hoy quiero comenzar, y dice el Señor: ¿debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Amén. Tomen sus lugares en esta mañana. Tema: mi ofrenda al Señor. Pero vamos a estar viendo cuáles son esos tipos de ofrenda que simbolizan algo en nuestra vida espiritual. Amén. Y me sorprendía muchísimo cuando el Señor le hace esta pregunta a su pueblo: ¿debo de aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Y yo creo que hoy el Señor nos habla y nos dice a cada uno de nosotros: ¿debo de aceptar esa ofrenda que tú me estás dando? Tomen esta pregunta individual y digan su nombre. A ver, tú, fulanito, o yo, Odilia. Te hablo a ti y te pregunto: ¿debo de aceptar esa clase de ofrenda que tú me das? De esa manera hoy te invito a que tengamos presente esto que dice el Señor: debo de aceptar esa clase de ofrenda que tú me das a mí. Aleluya. Deuteronomio 16:17: cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Amén. Otra versión dice, una versión actualizada dice: todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que haya recibido del Señor tu Dios. Amén. Aquí nos habla de llevar. Amén. Aquí nos está hablando de ofrecer según tú hayas recibido, o de acuerdo a las bendiciones que Dios te ha dado. Amén. Esto lo vamos a poner en un sentido espiritual y material. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces el Señor nos pregunta: ¿debo de aceptar tu ofrenda? Aleluya. Cada uno llevará sus ofrendas. Todos darán según sus posibilidades. Y algo aquí interesante es que nadie puede dar algo si uno no lo tiene. ¿Cómo puedo dar algo si no lo tengo? Y hoy vamos a aprender qué clase de ofrenda nosotros podemos ofrecerle como un sacrificio delante del Señor. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? ¿Debo de aceptar tu ofrenda? Nos dice el Señor. Vamos a darle una ofrenda de palmas. Ofrenda, ¿verdad? Viene del hebreo minja, que significa ofrenda, tributo, presente, don, sacrificio, oblación. Dice en pues en esto que estuve investigando, que en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea dice que la ofrenda se encuentra, ¿verdad?, 200 veces escrita en todos los periodos. También, ¿verdad?, en la actualidad, en el hebreo moderno, se utiliza la palabra ofrenda como don o presente, y también como oración. Aleluya. Y nos vamos a enfocar un poquito, vamos a aprender de las ofrendas, de lo que la historia nos marca, o lo que el pueblo del Dios hacía para ofrecer su ofrenda delante del Señor. Aleluya. En la palabra del Señor nos dice en Números que Moisés entraba al tabernáculo del Señor. Es decir, Moisés se presentaba
delante del Señor. Aleluya. En el libro de Números, si usted comienza a analizar y a ver de qué trata este libro, podemos ver que Dios está haciendo una separación. Siempre está separando entre lo bueno y lo malo. Hace una separación para entrar a la presencia del Señor. Moisés dice que entraba en el tabernáculo. Tabernáculo significa lugar de morada. Diga conmigo, lugar de morada. Aleluya. Se dice que cuando Israel acampaba, ¿verdad? Cuando acampaba, el tabernáculo se armaba en el centro del mismo campamento. ¿Me van siguiendo? Esto simboliza que Dios debería de ser el centro de vida de todo su pueblo. Amén. Qué maravilloso. Tabernáculo significa lugar de morada. Ese tabernáculo estaba ubicado en medio, en el centro de Israel. Y esto debería de ser el centro de su vida. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Y después de Números viene el Levítico. Y en Levítico podemos encontrar todas las ofrendas que Dios pide a su pueblo, y habla a detalle cada uno de los procedimientos especiales que deberían de tener para ofrecerle al Señor. Gloria a Dios. El libro de Levítico, ¿verdad?, también nos habla de esta separación de lo puro y de lo impuro. Aleluya. Entonces, esto nos puede dar un poquito de claridad de lo que Dios quiere y simboliza para nuestra vida espiritual. ¿Estamos entendiendo? ¿Damos gloria a Dios? Aleluya. Y nos puede dar, nos da, más bien le da a su pueblo, porque ahora esto ya no lo hacemos, y ahorita lo vamos a estar viendo a detalle. Pero el pueblo tenía que ofrecer un sacrificio de animal, ¿verdad? Un sacrificio de lo mejor que el ser humano tenía, ¿verdad?, de ganado, para ofrecérselo a Dios. Entonces, el libro de Levítico les da instrucciones detalladas de cómo tenían que ofrecerle a Dios esa ofrenda de sacrificio a nuestro Padre. Aleluya. 5 tipos de ofrendas que marca la Biblia o las Escrituras. Es la ofrenda que es el holocausto. Número 2, ofrenda de grano. Número 3, ofrenda de paz. 4, ofrenda por el pecado. Y número 5, ofrenda por la culpa. Estos son los 5 tipos de ofrenda que el pueblo tenía que ofrecer delante del Señor, de los cuales solo el día de hoy nos vamos a enfocar en la ofrenda del holocausto, ofrenda de grano y ofrenda de paz. Aleluya. Quiero leer esta palabra en Éxodo 25. Dice la palabra, el Señor dice: quiero que su ofrenda sea voluntaria y de corazón. Quiero que tu ofrenda sea voluntaria y de corazón. Diga conmigo, voluntaria y de corazón. Aleluya. Antes de que el pueblo comenzara a ofrendar, a ofrecer delante del Señor, tenía que ser voluntaria y de corazón. Amén. Y vamos a comenzar con la ofrenda quemada. Las ofrendas quemadas. Gloria a Dios. Aquí en esta ofrenda es interesante ver cómo el Señor le pide una ofrenda quemada
como símbolo de una consagración del hombre hacia Dios. Aleluya. Y entre esas instrucciones, el Señor le dice, no vamos a leer por completo, usted lo puede ver en Levítico desde el capítulo 1, se va desglosando todas las ofrendas, pero hoy quiero decirte que vamos a aprenderlo de una manera espiritual muy simbólica. Amén. Número 1, le decía el Señor, debes de tomarlo de tu rebaño, ¿verdad? La ofrenda que tenía que ser dada al Señor y que iba a ser quemada debería de ser de tu propio rebaño. Amén. Número 2, la ofrenda que le vamos a dar a Dios, o la ofrenda que va a dar el pueblo al Señor, ¿verdad? En este caso, el Señor pedía que fuera un animal, ¿verdad? Un becerro sin ningún defecto. Entonces el pueblo tenía que ser consciente que del ganado que yo tenía, de los animales que se podrían ofrecer, yo tenía que ser consciente que tenía que dar yo lo mejor que tenía. Amén. Sin ningún defecto. Aleluya. Para que fuera aceptado delante del Señor. Número 3, decía que este animal tendría que ser llevado a la entrada del tabernáculo para que fuera aceptado por Dios. ¿Qué dijimos que significa tabernáculo? Lugar de morada. Ellos tenían que ofrecer su animal, su ofrenda, y llevarlo al tabernáculo. Vamos a leer Levítico capítulo 1, versículo 4. Dice así: coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu ¿qué? En tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante el Señor. Aleluya. Y de ahí nos vamos al final en el 9. Sin embargo, un poquito más adelante, al final del 9 dice: esto es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. ¿Estamos entendiendo? Es decir, mi ofrenda quemada simboliza una consagración a Dios. ¿A fin de qué? De purificarnos y hacernos ¿qué? Justos delante del Señor. La primera ofrenda era para que fueran justificados de toda su maldad. El ser humano tendría que dar una ofrenda quemada para la consagración de uno mismo. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, 7, dice: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Estamos entendiendo, estamos observando. Aleluya. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de ¿qué? De purificarte. Dios envió a su Hijo como un cordero para que nuestras vidas se consagren delante del Señor. Nuestra primera ofrenda, aleluya, es la consagración al Señor. ¿Cuántos se quieren consagrar al Señor? Romanos 5:9: somos reconciliados por medio de su sangre, pues mucho más estando ya justificados en su sangre,
Esta es una ofrenda especial de aroma agradable ante Dios. Amén. El pueblo, para estar justificado delante del Señor, tenía que ofrecer este animal sin defecto, de lo mejor que tenía, llevarlo al tabernáculo, y de esa manera sería aceptado por Dios. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Segunda ofrenda, aleluya. Ofrendas de grano o de oblación. Esto significa una ofrenda de mi trabajo. Y no solo eso, decíamos en un inicio que la ofrenda tiene que ser voluntaria. Una ofrenda que nazca de nuestro corazón. Aleluya. Y las instrucciones que dice en su palabra de esta segunda ofrenda es: cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá de ser una harina selecta. No era cualquier ofrenda, era una harina selecta. ¿Qué significa la palabra selecta? Era de lo mejor, de la mejor calidad. El pueblo tenía que, si quería ofrecer este presente delante del Señor, tenía que ser de lo mejor y de la primer cosecha. Estas ofrendas eran agradables delante del Señor. Eran consideradas ofrendas especiales presentadas delante del Señor. Vamos a leer Levítico 2:8, ahí mismo. Y dice así: cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial. También es un aroma agradable delante del Señor. Amén. Y sigue diciendo más adelante: esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. En el 13 dice: sazona con sal todas las ofrendas de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Aleluya. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido, tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite, junto con todo el incienso, y la quemará como una ofrenda especial presentada delante del Señor. Aleluya. Entonces, esta era una ofrenda totalmente distinta. Esta ofrenda era de lo que yo tenía, era de los graneros que yo tenía, de las primicias que yo quería ofrecer de corazón y voluntariamente al Señor. ¿Cuántos traen sus ofrendas voluntarias y de corazón? Aleluya. Esto para el Señor representaba una ofrenda santa. Una ofrenda de las más especiales de todas las ofrendas. Aleluya. Dios recibe la ofrenda
agradable y voluntaria. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Veamos en 2 de Corintios capítulo 9, 6. Dice así: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha, ¿cómo? Pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Cuántos están alegres? Aleluya. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para cumplir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Aleluya. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Amén. Entonces, esta ofrenda es material y es muy clara, ¿verdad? Estas ofrendas que son del fruto de tu trabajo. Cuando tú depositas, ¿verdad? Que no es como el centro de este tema, que deposites y tendrás grandes riquezas y si siembras vas a cosechar abundantemente. Pero la palabra del Señor lo dice que es así. Cuando tú das generosamente, tú vas a recibir más. Cuando tú le das a Dios, ¿verdad? Vas a recibir más. Y yo creo que cuando nosotros damos, ¿verdad? Cuando nosotros damos y sin quejarnos y lo damos con alegría, siempre Dios suple nuestras necesidades. Y yo soy testigo de eso, mis amados hermanos. Yo puedo decir que Dios ha bendecido mi casa porque de alguna manera hemos agradado al Señor con nuestras ofrendas voluntarias, dando generosamente dentro de lo que nosotros consideramos, sin presión, sino de corazón. ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor? Y esto, ¿verdad? En la Biblia hebrea dice que ellos daban de lo primero, de sus primicias, de lo que salían, de las primeras cosechas que se daban. Ellos lo ofrecían al Señor y sabían que Dios nunca se quedaba con nada. Era una ofrenda santa y agradable, de las mejores ofrendas que el pueblo podía darle al Señor. ¿Estamos entendiendo su palabra? Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. Y hay claros ejemplos como la mujer de Sarepta, ¿verdad? Que ofrece, ¿verdad? De alguna manera eso es ofrecer, es dar, ¿verdad? Es como simboliza que ella dio todo y aún así Dios nunca la dejó, ¿verdad? O como cuando esta mujer solo tenía ¿cuántas monedas? Las últimas monedas, y ella dio más que todos porque dio todo lo que tenía. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Cuando tú das al Señor con generosidad, aleluya, Dios siempre nos va a dar más. Gloria a Dios, y provee. Aleluya. Pues es un Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer.
De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una cosecha de generosidad en ustedes. Hágalo con amor, voluntariamente, mi amado hermano, no pensando que si yo doy todo ya se me va a multiplicar. No, usted délo de corazón y yo sé que Dios va a suplir sus necesidades y va a darle más de lo que usted necesita, porque sobreabunda, aleluya, su bendición. Amén. Seguimos adelante. Y la última ofrenda que quiero compartir, la tercera ofrenda, es la ofrenda de paz. Diga conmigo, ofrenda de paz. Aleluya. Ofrenda de paz. Número 1, en esta ofrenda, la palabra de Dios nos dice en Levítico que el pueblo tenía que presentar, igual como la ofrenda quemada, un animal, ¿verdad?, como ofrenda de paz. Ese animal tenía que ser un animal de lo mejor y también un animal sin defecto. Habla muchos detalles del rito o de las cosas o de las instrucciones que el pueblo tenía que hacer. Pero a mí me llama mucho la atención cuando dice que dentro de esas instrucciones los sacerdotes tenían que tomar el animal y salpicar con la sangre de ese cordero todo el altar. Los sacerdotes estaban instruidos de esa manera. Dios les da la palabra y la persona que trajera su ofrenda de paz tendría que presentar su animal y los sacerdotes salpicaban de sangre todo el altar. Gloria a Dios. Además de eso, dice que los sacerdotes presentaban parte de esa ofrenda de paz. Aleluya. Esa ofrenda de paz era una ofrenda especial. Diga conmigo, ofrenda especial. Diga conmigo, ofrenda voluntaria. Vamos a leer Levítico capítulo 3, versículo 11. Si usted ve, en cada una de las instrucciones son muy a detalle. Habla de cómo tiene que presentarse, cómo tienen, pues yo lo veo como si fuera ¿cómo les explicaré? De verdad me sorprende cada detalle que dice la palabra, de las instrucciones que deben de hacer estos sacerdotes o estos levitas delante del Señor para que para presentar esa ofrenda delante del Señor, ¿verdad? Y es muy, muy detallada y como que de alguna manera, pues, si estuviéramos ahí, pues quizás nos sorprendería, ¿verdad? Levítico 3:11. Entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Amén. Esto es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Es decir, la ofrenda de paz es una ofrenda ¿de qué? De alimento que se presenta al Señor. Nos vamos a saltar hasta el 16, dice: y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Y sigue diciendo, es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor.
Toda la grasa le pertenece al Señor. Aleluya. Nunca, y terminamos ahí, dice, nunca deberás comer grasa ni sangre. Aleluya. Esta es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivas. Amén. Entonces, esta última ofrenda que yo quiero compartir, que es la ofrenda de paz, es una ofrenda de alimento. Aleluya. Y llámame la atención que dice la palabra en Levítico 7:15, dice, la carne de la ofrenda de paz también puede ser una ofrenda de acción de gracias. Aleluya. Dice en el 15, la carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. Es decir, cuando el pueblo quería llevar, ¿verdad?, esa ofrenda de paz con el Señor, tenía que llevar su mejor ofrenda, su mejor cordero, ofrecerla, hacer el rito de salpicarla con la sangre, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Llevarla al fuego y comerla en el altar. Comerla en el altar. Gloria a Dios. Este es una ofrenda de acción de gracias que debían de comer en el mismo lugar. En el 16 dice, si llevas una ofrenda para cumplir un voto o una ofrenda voluntaria, deberás de considerar esto, que la ofrenda debe de ser una ofrenda voluntaria y de gratitud. Es una ofrenda especial. Al final dice que esta ofrenda es una ofrenda de aroma agradable delante del Señor. Las ofrendas de paz son nuestra acción de gracias que damos al Señor. Es un acto de gratitud, una ofrenda de acción para el Señor, una ofrenda de paz. Salmo 100. ¿Qué nos dice en el versículo 4? Entren por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Esto de acción, esta palabra acción de gracias es una ofrenda delante del Señor. Pero, ¿qué más dice? Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con ¿qué? Denle gracias, alaben su nombre, pues el Señor es bueno y su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. La ofrenda de paz es la comunión que tienes entre tú y el Padre, porque es una ofrenda donde tú la llevas y la comerás con el Señor. El pueblo tenía que comer en el momento, pero ahora nuestra comunión es esa acción de gracias que ofrecemos delante del Señor. Ofrenda de paz es un acto de gratitud. Un acto de gratitud. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Entremos por las puertas con nuestra ofrenda de gratitud, es lo que el Señor nos está diciendo. Entremos por sus
atrios, o vayan a sus atrios, más bien dice su palabra, con alabanza. Démosle gracias y alabemos su nombre, porque su amor es inagotable y permanece para siempre. Su fidelidad de generación en generación. ¿Cuántos dan ofrenda de paz al Señor? Ofrenda de paz al Señor. Ofrenda de gratitud al Señor. Amén. Y comenzaba, ¿verdad?, con este versículo de Malaquías 1:13. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué clase de ofrenda le damos al Señor? Ya observamos, leímos, analizamos cómo las ofrendas deberían de ser voluntarias y de corazón. Vemos estos tres tipos de ofrenda que nos dicen que esa ofrenda, la primera ofrenda debe de ser una ofrenda consagrada al Señor. Es nuestra misma vida consagrándose al Señor. Una vida santa es la ofrenda que podemos darle al Señor. Segunda ofrenda, la ofrenda de grano, es esa ofrenda material que nosotros damos de nuestros bienes, de nuestro trabajo, el fruto, ¿verdad?, que nosotros damos también de corazón, de lo mejor. Amén. No con presión, sino con ese corazón alegre. ¿Estamos entendiendo? Y esta última, ¿verdad?, ofrenda de paz es la acción o la gratitud que tú tengas con Dios para estar en paz con Él. Amén. Esta acción que yo puedo darle a Dios. ¿Y qué mejor acción es que darle nuestra mejor alabanza? Es darle nuestra mejor adoración. Es darle nuestra vida entera al Señor. Y no podemos vacilar en esto. No podemos darle una alabanza, ¿verdad?, que no signifique algo para el Señor. Que Él pueda recibirla como una ofrenda grata delante de Él. Como ese aroma agradable, como dice su palabra. De esa manera es la ofrenda que nosotros podemos darle al Señor. Y el Señor le pregunta a su pueblo: ¿debo de aceptar esa clase de ofrenda que tú me estás dando? ¿Por qué dice esto? El Señor nos hace una pregunta, pueblo, y pregunta individualmente: ¿lo que tú me estás dando es agradable delante del Señor? La ofrenda que tú estás haciéndome ¿es digna de mí? Aleluya. Malaquías 1:13. Lo voy a leer. ¿Por qué Dios hacía esta pregunta? ¿Debo de aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. Y el Señor les hace esta pregunta, hermano: ¿debo de aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor.
Amén. Otra versión, lenguaje actual, dice: ustedes los sacerdotes se quejan y dicen: nuestro trabajo es muy pesado. Pero el Dios Todopoderoso les dice: ¿creen ustedes que voy a recibir con gusto esos animales cojos y enfermos que ustedes me traen como ofrenda? Eso es un insulto, pues para colmo me traen animales con defectos. Qué fuerte palabra. El Señor confronta a su pueblo para decirme: me traes ofrendas de lo peor, ofrendas que no son aceptables. Es para mí un insulto que tú me des de lo peor que tienes. Amén. Esto es fuerte para el pueblo del Señor. Es fuerte, porque había un pueblo que se estaba quejando en servirle al Señor. Era un pueblo que estaba fastidiado de escuchar la palabra. Era un pueblo que estaba fastidiado de escuchar los mandamientos. Amén. Y todavía para colmo ofrecían cosas que no eran buenas, cosas que eran un insulto para el Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo la palabra? Hablemos o llevemos este contexto a nuestra vida espiritual. Y hoy el Señor nos pregunta, y le pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué ofrenda traes delante del Señor? La consagración que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra ofrenda quemada delante del Señor, ¿es una ofrenda de lo mejor? ¿O nuestras ofrendas monetarias o nuestras ofrendas físicas es de lo mejor que yo puedo dar? ¿Y nuestra ofrenda de acción de gracias es de verdad lo mejor que yo puedo dar? ¿O estamos fallando en alguna ofrenda al Señor? Aleluya. Dice el Señor, Romanos 12:1: por eso, mis hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, diga conmigo: tanta misericordia. Pues por esa misericordia que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros, el apóstol les dice: les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poderle agradar. Por esa misericordia que Dios nos ha dado, es que el apóstol ruega que nosotros nos demos como esa ofrenda dedicada solamente a Dios. Otra versión dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entreguemos nuestro cuerpo a Dios por ese gran favor que ha hecho. Que sea un sacrificio vivo y santo. Diga conmigo: vivo y santo. Y termina diciendo: esta es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. Los sacrificios en el antiguo Israel
Era una manera de agradar al Señor. Era una manera de adorarle. Era una manera de ofrecerle lo mejor a el Señor. Y ahora tú tienes que presentar tu cuerpo, tu servicio, tu alabanza, tu acción de gracias al Señor como un sacrificio vivo y santo delante de Él. No podemos ofrecer sacrificios que sobran. Sacrificios que sobran, Dios no los acepta. O damos todo, ofrecemos todo y no hay otra cosa más. Por eso cada que vengas a este lugar, da lo mejor de ti. Si tú sirves al Señor en alguna área, esa es una manera de ofrecer. Si tú ofreces un servicio al Señor, hazlo de la mejor manera. Porque nuestro Dios es un Dios perfecto y santo. Da lo mejor de ti. No demos sobras. En cada área que el Señor nos ha puesto, esforcémonos por dar nuestro cuerpo todo a favor de Él. Aleluya. Por eso esta pregunta: ¿qué clase de ofrenda le estamos dando al Señor? ¿Es tu mismo cuerpo? Dáselo al Señor. Ofrécele, humíllate. Son tus ofrendas monetarias, dale lo mejor, dale tus primicias. Agrada tus primicias con agrado, feliz, contento, amén. Y esta ofrenda de paz, estar en la morada del Señor, esta ofrenda que ahora es este sacrificio vivo, agradable, santo, puro delante de Dios. Que nuestra ofrenda sea nuestra vida entera delante del Señor. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable. Leíamos en el antiguo Israel, ofrecían su cordero, ¿verdad?, para ser justificados, para ser santos. Ahora ese sacrificio ya fue dado, ya fue hecho en amor, porque se ofreció por nosotros como un aroma agradable delante del Señor. Entonces ahora nosotros somos justificados con Dios y podemos darle esa ofrenda agradable delante de su presencia. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Deuteronomio 16:17. Cada uno llevará según lo haya bendecido el Señor su Dios. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que ha recibido el Señor. Todos hemos recibido del Señor grandes bendiciones y no podemos darle a Dios de lo que nos sobra. Tenemos que darle de lo mejor. ¿Tú sirves al Señor en algún área? Dale lo mejor. Dios no va a recibir una ofrenda a medias. El Señor merece lo mejor porque es Dios.
El Señor merece lo mejor porque es Dios. Ofrenda, tributo, presente, don, sacrificio, oración, acción de gracias. Es lo que el Señor pide de nosotros en esta mañana, nuestra mejor ofrenda. Si tú crees que tu mejor ofrenda es estar así, solo presentarte y no hablar con Dios, no decir nada, o solo sentarte, Dios nos está diciendo que no nos cansemos en servirle. El pueblo se quejó. El pueblo se quejó. El pueblo no quiso darle lo mejor. Observemos el ejemplo. Dios merece de lo mejor. Un sacrificio vivo y santo. Un aroma agradable delante del Señor. Mi amado Padre, hoy ofrecemos delante del altar nuestra misma vida. Ofrecemos voluntariamente